En el año 2017, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, grabó evidencia sobre el pago de sobornos a Luis Gustavo Moreno, por entonces zar anticorrupción de la Fiscalía, encabezada por Néstor Humberto Martínez. Una de las pruebas más fuertes es una grabación en la cual hablan del funcionamiento del cartel de la toga, es decir, del pago de coimas a cambio de sentencias judiciales. En fin, la grabación dice que Carlos Camargo estaba haciéndole antesala de 3 horas a Rodrigo Noguera para que le ayudara en un tema, para que no lo fueran a joder, porque también lo mencionaron. El audio está aquí. Mucha atención porque según el reporte del coronel, el nuevo magistrado Carlos Camargo fue mencionado en documentos de la DEA y estaría vinculado al cartel de la toga. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este tema, donde afirmó que el cartel de la toga sigue vigente. Bueno, ¿y qué fue el cartel de la toga? Pues fue una red de corrupción judicial que estalló en el 2017 cuando se descubrió que altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con abogados intermediarios como Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, cuando Néstor Humberto Martínez estaba a cargo de la Fiscalía, pedían millones de pesos a congresistas y políticos investigados por parapolítica, corrupción y narcotráfico a cambio de frenar o manipular procesos en su contra. En otras palabras, pues vendían sentencias, archivaban investigaciones y acomodaban decisiones judiciales a favor pues de los poderosos. Entre los salpicados estuvieron expresidentes del Congreso, senadores de Cambio Radical, del Partido Conservador y del uribismo, muchos vinculados a la parapolítica. Porque el presidente dice que sigue vigente este cartel, pues aunque algunos magistrados y abogados fueron procesados como Moreno, capturado en Estados Unidos, Petro pues asegura que la red no fue desmontada del todo, sino que mutó en clientelismo judicial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos Camargo? Pues este reciente nombramiento de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional encendió las alarmas. Pues Camargo, quien fue ex defensor del pueblo y aliado político del Clan Char y Cambio Radical, aparece mencionado en documentos y grabaciones de la DEA, aliados ligados al cartel de la toga. Según revelaciones periodísticas como la del reporte coronel y denuncias de Ariel Ávila, su nombre habría surgido en conversaciones sobre favores judiciales y clientelismo. Además, su elección fue impulsada por senadores que, según el presidente, se beneficiaron de ese sistema de intercambio de favores judiciales. Y es que por eso vimos cómo celebró la oposición este nombramiento como si hubieran ganado un partido de fútbol, porque pues esto les asegura impunidad y la continuidad del clientelismo judicial dentro de la Corte Constitucional. Es la victoria de la mafia. ¿Por qué es grave esto? Pues la Corte Constitucional es la máxima guardiana de la Constitución en Colombia. Si un magistrado con vínculos cuestionados llega allá a la Corte Constitucional, pues se asegura que no se tumben las leyes y las reformas que benefician a sectores políticos y económicos cuestionados. Se refuerza el blindaje a las estructuras de la parapolítica, narcotráfico y la corrupción. También se debilitan aún más la independencia judicial, manteniendo la justicia al servicio de las élites. En conclusión, el presidente sostiene que el cartel de la toga nunca se desmontó del todo, sino que se recicló en una red de clientelismo judicial y que la elección de Carlos Camargo es prueba de esas mafias que aún manejan la justicia desde adentro, garantizando impunidad a quienes deberían estar investigados. Escuchen y vean este reporte coronel. Funcionamiento del cartel de la toga, es decir, del pago de coimas a cambio de sentencias judiciales. En fin, la grabación dice que Carlos Camargo estaba haciéndole antesala de 3 horas a Rodrigo Noguera para que le ayudara en un tema, para que no lo fueran a joder, porque también lo mencionaron. El audio está aquí. Señor, pues les quería contar que la inclusión del exdefensor del pueblo Carlos Camargo Asís en la terna para elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional se viene dando como un hecho hace semanas. A la Corte Suprema de Justicia le corresponde esta vez conformar la lista de 3 para que el Senado elija el reemplazo del magistrado José Fernando Reyes en la Constitucional. Carlos Camargo es conservador de Córdoba, amigo y discípulo del exmagistrado Jorge Pretel, condenado por corrupción, y fue incluido en la lista de los 39 preseleccionados, y de acuerdo con fuentes de la Corte Suprema de Justicia, su nombre se menciona como el favorito porque tiene una poderosa madrina detrás de su causa. Se trata de la ex procuradora general Margarita Cabello Blanco, próxima al duquismo, al uribismo y sobre todo al charismo. Las mismas fuentes aseguran que la candidatura de Carlos Camargo, cuya gestión en la Defensoría fue bastante pobre, para ser sinceros, viene siendo impulsada por la señora magistrada Marjorie Zúñiga Romero. Ella es magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y es muy cercana a la exprocuradora Cabello Blanco. Otros 7 magistrados parecen propensos a incluirlo por razones que les voy a comentar en un momento. Pero el tema que les quiero hablar
del que quiero ocuparme hoy con ustedes, es algo que los colegas españoles llaman la maldita hemeroteca. El hecho de que existen archivos que terminan complicando a la gente a lo largo de los años. En el año 2017, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, grabó evidencias sobre el pago de sobornos a Luis Gustavo Moreno, por entonces zar anticorrupción de la Fiscalía, encabezada por Néstor Humberto Martínez. Una de las pruebas más fuertes es una grabación en la cual hablan del funcionamiento del cartel de la toga, es decir, del pago de coimas a cambio de sentencias judiciales. Los interlocutores son el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, y el abogado Leonardo Pinilla, alias El Porcino, allegado a Luis Gustavo Moreno. La conversación sucedió en Miami, Florida, y la DEA había habilitado los mecanismos para obtener el registro. Por cuenta de esas grabaciones, fueron extraditados a Estados Unidos el entonces zar anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su amigo El Porcino. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, que ahora aspira a la Corte Constitucional? Pues figúrense que el nombre de Carlos Camargo es mencionado en esa grabación. La investigadora judicial Ariana Cecilia Díaz Castro transcribió la conversación, ustedes pueden ver la transcripción aquí, grabada por la DEA en estos términos, tratando de plasmar fonéticamente el fuerte acento del Porcino mientras hablaba con el exgobernador Lions. No, pero ajá, la gente y el fiscal general marica advertía, eso dice él, ese man hay que sentarse con Noguera, man. Ese man sí es una ficha clave, llave, clave ese man. Yo fui a un desayuno con él, Luis Alfredo, él y yo, ese Luis Alfredo del que habla es Luis Alfredo Ramos, el exgobernador de Antioquia. Yo no me atreví a decirle el tema tuyo de ahí mismo, porque no joda, no sé, de pronto no fuera prudente. El día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo desayunando, que él me invitó, afuera estaba Carlos Camargo, no joda, llevaba como 3 horas esperando para que lo ayudara en el tema de él, que no lo fueran a joder y tal vez porque también lo mencionaron, cierra comillas. La investigación dejó claro pues que Luis Alfredo Ramos era el exgobernador de Antioquia, procesado por la Corte Suprema de Justicia y con cercanía al cartel de la toga, como se demostró a lo largo de esta investigación. Y dejó también claro que el Noguera que mencionaban era Rodrigo Noguera, por esos días rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien salió del cargo años después por las denuncias sobre tráficos de influencia en la rama judicial desarrollados desde esa rectoría y que se conocieron aquí en el reporte. En fin, la grabación dice que Carlos Camargo estaba haciéndole antesala de 3 horas a Rodrigo Noguera para que le ayudara en un tema, para que no lo fueran a joder, porque también lo mencionaron. El audio está aquí. Bueno, ¿y qué más dices, Edu? ¿Qué hay por ahí así? No, porque como has hablado tan mal de ti que graba a la gente, que no sé qué, no me hace nadie. Sí, graba. No, pero deja a la gente, no, y el fiscal no, la advertía contigo. Eso dice, se me hay que sentarse con Noguera, se me hacía un fiscal que había a veces más. Yo fui a un desayuno con Luis Alfredo y yo quedo de sentar con él. Pasa que yo no me atreví a decirle el tema tuyo y sumo ahí mismo porque joda, no sé, de pronto no fuera prudente. El día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo, Saidán, que me invitó a cuenta estaba Carlos Camargo, no, llevaba como 3 horas esperando que la atendiera para que la iba. El tema es que no lo fuera ahorita, que también lo mencionaron. Bueno, ¿cuál era, según alias El Porcino, el tema que le preocupaba en 2017 a Carlos Camargo para que no lo fueran a mencionar? ¿Por qué aparece su nombre en este contexto? Hablé con Leonardo Pinilla, alias El Porcino, quien volvió de su extradición a Estados Unidos y ahora colabora con la justicia en procesos contra involucrados en el cartel de la toga. Me dijo que no se acordaba a qué se debía la mención de Camargo, ni en qué tema lo podían joder porque también lo mencionaban. Llamé también al exdefensor Carlos Camargo, quien tampoco se acuerda y cree que estaba en la antesala de Noguera solo porque ha sido profesor por muchos años de la Sergio Arboleda. Debo decir que en ese año 2017, Camargo era miembro del Consejo Nacional Electoral y que su actuación más conocida en ese Consejo Nacional Electoral fue la absolución, el archivo a favor de Oscar Iván Zuluaga y de su campaña por los dineros de Odebrecht. El mismo proceso por el que ahora está siendo procesado Zuluaga después de que se conocieran grabaciones y él mismo confesara que sí existían esos aportes. Entonces, me parece que eso era más coherente con lo que dijeran y que no estaba ahí para las clases ni que eso fuera un tema en donde lo fueran a mencionar ni lo pudieran joder. Le pregunté a Camargo también sobre su relación con El Porcino y me dijo que son coterráneos, que fueron compañeros en la Sergio Arboleda y que se lo ha encontrado de vez en cuando después de su extradición. Sin embargo, una tercera fuente me asegura que la cercanía es mayor que la que ellos quieren reconocer. Quizás eso también contribuye a perjudicarles la memoria. En cambio, en la Corte Suprema, donde consideran ternar a Carlos Camargo, ¿se acuerdan? Perfecto, claritico del escándalo del cartel de la toga y de su alcance. Camargo renunció a la Defensoría del Pueblo cuando le faltaban 3 meses para terminar el periodo, aparentemente para no inhabilitarse, para aspirar a la Corte Constitucional. Él dice que fue para atender una oferta muy importante en la Universidad Sergio Arboleda, pero poca gente le cree ese cuento. La silla vacía reveló que antes de irse de la Defensoría del Pueblo, nombró en la institución a familiares de 7 magistrados. Al magistrado Jorge Hernán Díaz le nombró una hija. Al magistrado Víctor Julio Usme le nombró a la esposa. Le dio puesto al hermano del magistrado Fernando León Bolaños.
nombró a los hijos del magistrado Octavio Augusto Tejero, metió en la nómina al hijo de la magistrada Miriam Ávila, también a la nuera del magistrado Diego Corredor y a un pariente del magistrado Luis Benedicto Herrera. Ellos son 7 de los 22 nominadores que lo tendrían que incluir en la terna de magistrados de la Corte Constitucional. Por esa misma razón, es decir, por dar puestos a los nominadores, fue anulada en su momento la elección como procurador del tristemente recordado Alejandro Ordóñez. Eso ya sería suficiente para sacar a Carlos Camargo de la carrera, pero además surgió la grabación de la maldita hemeroteca.